¿Alguna vez has sentido que Dios llegó demasiado tarde a tu vida? ¿Has experimentado esa angustia sofocante de haber orado con fe, de haber esperado con paciencia y, sin embargo, ver cómo aquello que tanto amabas se desmoronaba por completo? Es una de las pruebas más difíciles de la experiencia humana. Le pedimos a Dios un milagro para sanar una enfermedad, para restaurar un matrimonio, para salvar un empleo o para devolverle la paz a un ser querido, y la respuesta parece demorarse. Pasan los días, las semanas, los meses, y la situación, lejos de mejorar, empeora hasta un punto en el que todo parece irreversible. En ese silencio, el corazón humano suele llenarse de preguntas dolorosas. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué no intervino a tiempo si tenía el poder para hacerlo? Hoy nos adentraremos en una de las narraciones más profundas, conmovedoras y reveladoras de toda la Sagrada Escritura. Un relato que aborda directamente esta lucha entre nuestra prisa y los tiempos de Dios, entre el dolor inevitable de la pérdida y la gloria inconmensurable de la resurrección. Nos trasladaremos mental y espiritualmente al Evangelio según San Juan, específicamente a su 9º capítulo, donde encontramos la historia de una familia que amaba profundamente a Jesús y que, en su hora más oscura, tuvo que enfrentarse al silencio y al aparente retraso del Maestro. Se trata del capítulo 11 del Evangelio de Juan, un pasaje bíblico fundamental que no solo relata un prodigio histórico extraordinario, sino que despliega una enseñanza eterna sobre la fe, la empatía divina, la soberanía de Dios y la esperanza absoluta frente a la muerte y la desesperanza. Para comprender plenamente la magnitud de lo que ocurre en el capítulo 11 de Juan, es necesario situarnos en el contexto histórico, geográfico y social de la época. Nos encontramos en la Judea del primer siglo, bajo el dominio del Imperio Romano y en medio de un clima político y religioso sumamente tenso. Jesús de Nazaret había estado recorriendo las regiones predicando sobre el reino de Dios, realizando señales milagrosas y desafiando las estructuras religiosas establecidas de los fariseos y los principales sacerdotes. Debido a sus enseñanzas y a que afirmaba su unidad con el Padre, las autoridades religiosas en Jerusalén buscaban constantemente una oportunidad para arrestarlo e incluso para apedrearlo. En medio de este ambiente de constante peligro y persecución, existía un pequeño refugio de paz para el Maestro. A solo unos 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, se encontraba la pequeña aldea de Betania. En esta comunidad tranquila vivían 3 hermanos a quienes Jesús amaba con un cariño entrañable y personal: Marta, María y Lázaro. La casa de estos hermanos no era simplemente un lugar de paso, era un hogar donde Jesús encontraba hospitalidad sincera, descanso, alimento y una amistad profunda. Marta era conocida por su diligencia, su espíritu servicial y su constante atención a los detalles del hogar. María era una mujer de una sensibilidad espiritual extraordinaria, recordada por sentarse a los pies del Maestro a escuchar sus palabras y por expresar su devoción de las maneras más humildes y profundas. Lázaro, el hermano, era un pilar para la familia y un amigo cercano del Señor. Comprender la cultura del entierro y el luto en la antigua Judea resulta imprescindible para calibrar la gravedad de los acontecimientos que narra el capítulo 11 de Juan. En el mundo judío de aquel tiempo, los ritos funerarios eran inmediatos y profundamente solemnes. Debido al clima cálido de la región y a las leyes de pureza ceremonial, los difuntos no se conservaban durante días, el sepelio se realizaba el mismo día de la muerte. El cuerpo del fallecido era lavado con cuidado, ungido con aceites y aromas especiados, y envuelto en lienzos de lino antes de ser colocado en una tumba sepulcral, que por lo general era una cueva tallada en la roca sellada con una gran piedra redonda en la entrada. Tras el entierro, la familia entraba en un periodo de duelo sumamente riguroso y estructurado. Los primeros 3 días eran conocidos como los días de llanto intenso, seguidos por un periodo de 7 días de luto formal conocido como la Siva. Durante este tiempo, los parientes cercanos permanecían sentados en el suelo o en banquetas bajas dentro de la casa, descalzos, con las vestiduras rasgadas en señal de dolor, mientras que vecinos, amigos y miembros de la comunidad venían desde lugares cercanos y lejanos para consolarlos, llorar con ellos y compartir el pan de la aflicción. Además, según las creencias populares judías de la época, se pensaba que el espíritu de una persona fallecida permanecía rondando el sepulcro durante los primeros 3 días, intentando regresar al cuerpo. Sin embargo, al llegar el 4.º día, se consideraba que el cuerpo entraba en un proceso irreversible de descomposición y corrupción, lo que significaba que toda esperanza de vida humana o de intervención médica o espiritual había quedado definitivamente extinta. El 4.º día representaba el límite absoluto, el sello final de la muerte. Es precisamente en este escenario de vulnerabilidad humana donde comienza el relato bíblico de Juan capítulo 11.
La tranquilidad del hogar en Betania se rompe bruscamente cuando Lázaro cae gravemente enfermo. Su salud se deteriora con rapidez, y las hermanas, viendo que la vida de su hermano se apaga poco a poco, deciden enviar un mensaje urgente a Jesús, quien en ese momento se encontraba al otro lado del río Jordán, a una distancia de aproximadamente un día de camino, refugiándose de las amenazas de los líderes religiosos en Jerusalén. Resulta de vital importancia observar las palabras exactas con las que las hermanas redactaron su mensaje. Marta y María no le exigieron a Jesús que viniera de inmediato, ni le dictaron lo que debía hacer, ni recurrieron a argumentos de culpabilidad o méritos propios. El mensaje enviado al maestro fue sencillo, transparente y cargado de una confianza conmovedora. Señor, mira, el que amas está enfermo. Aquellas mujeres no basaron su petición en el amor que ellas sentían por Jesús, ni en los servicios que le habían prestado en su casa, sino en el amor que Jesús sentía por Lázaro. Ellas sabían que apelar al amor del Señor era suficiente para mover su corazón. Sin embargo, la respuesta de Jesús al recibir la noticia desafía la lógica humana y el sentido común de la compasión inmediata. Cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, declara abiertamente que esa enfermedad no tenía como fin supremo la muerte definitiva, sino la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por medio de ella. Y a continuación, el texto bíblico registra un detalle que a primera vista resulta desconcertante. La Escritura afirma explícitamente que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, pero inmediatamente después dice que, al oír que Lázaro estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Cualquiera pensaría que el amor profundo habría producido una reacción deprisa, una carrera contrarreloj para llegar antes de que el enfermo empeorara. Pero en la pedagogía divina, el amor a veces se expresa en una espera deliberada. Jesús no se demoró por indiferencia, por descuido o por falta de afecto. Se demoró precisamente porque amaba a esa familia y porque tenía preparado un propósito infinitamente mayor que la simple sanación de una enfermedad. Una sanación habría mostrado su poder sobre la dolencia, pero lo que estaba a punto de hacer revelaría su poder supremo sobre la muerte misma y consolidaría la fe de sus discípulos para los siglos venideros. Durante esos 2 días de espera en el Jordán, en Betania la tragedia consumó su curso. Lázaro empeoró, exhaló su último suspiro, fue llorado por sus hermanas, preparado según la costumbre, llevado al sepulcro y sepultado tras una enorme piedra. Pasó el primer día de duelo, pasó el segundo, pasó el tercero, y la sombra de la resignación se apoderó por completo de la casa. Pasados los 2 días, Jesús les dijo a sus discípulos que era momento de regresar a Judea. Los discípulos, sorprendidos y temerosos, le recordaron que hacía poco los líderes religiosos de esa región habían intentado apedrearlo, preguntándole por qué quería volver allí. Jesús les respondió enseñándoles sobre la necesidad de caminar en la luz mientras dura el día, y luego les reveló con delicadeza la verdad de la situación: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos, no entendiendo la metáfora espiritual, respondieron que si dormía, significaba que se recuperaría de la enfermedad. Entonces Jesús les habló con total claridad y sin rodeos: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. En ese momento, Tomás, llamado el gemelo, demostrando una lealtad profunda aunque teñida de pesimismo, dijo a sus compañeros: vamos también nosotros, para que muramos con él. Cuando Jesús y sus discípulos finalmente llegaron a las afueras de Betania, se encontraron con un panorama desolador. Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. La casa de las hermanas estaba llena de gente que había acudido desde Jerusalén y las aldeas vecinas para consolarlas en su dolor. La presencia del número 4 no era un detalle menor, como hemos visto. Para la mentalidad de la época, 4 días significaban que todo había terminado, que el cuerpo había comenzado a corromperse y que no había absolutamente nada que hacer. Marta, al enterarse de que Jesús se acercaba a la aldea, no esperó en la casa. Salió apresuradamente a su encuentro, mientras María permaneció sentada en la vivienda, sumida en el dolor. Cuando Marta se encontró con Jesús en el camino, sus primeras palabras reflejaron el torbellino de emociones que agitaba su alma. Le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una frase cargada de un dolor sincero, de una fe implícita en el poder del Maestro, pero también de un lamento incontenible por lo que pudo haber sido y no fue. Marta creía con firmeza en la capacidad de Jesús para sanar a los enfermos, pero su fe estaba condicionada por el tiempo y el espacio. Ella pensaba que la presencia física de Jesús antes de la muerte era el único requisito para el milagro. Sin embargo, a pesar de su inmenso pesar, la fe de Marta no se había extinguido por completo. Inmediatamente añadió una declaración admirable: pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús, mirando con ternura a esta mujer afligida, le dio una promesa directa: tu hermano resucitará. Marta, interpretando la promesa según la teología judía tradicional de su época, respondió que sabía muy bien que su hermano resucitaría en la resurrección final, en el último día. Para ella, la resurrección era un evento distante en el tiempo, una esperanza lejana guardada para el fin del mundo. Fue entonces cuando Jesús pronunció una de las declaraciones más trascendentales, poderosas y gloriosas de todas las Escrituras, una afirmación que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre la vida y la muerte. Mirando a Marta a los ojos, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Con estas palabras, Jesús no solo estaba prometiendo un evento futuro, sino que se estaba revelando a sí mismo como la fuente presente y eterna de la vida. Él no dijo: yo tengo el poder de resucitar, o yo enseñaré sobre la resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. La vida no es solo un concepto o una etapa biológica, la vida es una persona, y esa persona estaba de pie frente a Marta. Frente a la muerte irreversible, la presencia de Jesús cambia por completo la realidad. Marta, conmovida en lo más profundo de su ser, hizo una hermosa profesión de fe: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tras esta profunda conversación, Marta regresó a la casa y llamó en secreto a su hermana María, diciéndole que el maestro estaba allí y la llamaba. Al oír esto, María se levantó rápidamente y salió de la casa para ir al encuentro de Jesús, quien aún permanecía en el mismo lugar fuera de la aldea donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándola, al ver que María se levantaba a toda prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies. El dolor de María era tan intenso que las primeras palabras que salieron de sus labios fueron exactamente las mismas que había dicho su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sin embargo, la actitud de María fue distinta. Ella no inició un diálogo teológico, sino que se derrumbó a los pies del Señor, anegada en llanto. Lo que ocurre a continuación en el capítulo 11 del Evangelio de Juan es una de las demostraciones más conmovedoras del corazón de Dios expuesto ante la humanidad. El texto sagrado nos dice que cuando Jesús vio a María llorando, y a los judíos que la acompañaban llorando también, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. La palabra utilizada en el texto original para describir la conmoción de Jesús indica una emoción intensa, un dolor profundo que sacude las entrañas, un estremecimiento interno ante el sufrimiento del ser humano y ante el poder devastador de la muerte, que destruye la creación de Dios y trae tanta tristeza a sus hijos. Jesús preguntó: ¿dónde lo pusieron? Ellos le respondieron: Señor, ven y ve. Y en ese preciso instante, la Escritura registra el versículo más corto pero infinitamente condensado de significado de toda la Biblia: Jesús lloró. Detengámonos un momento a reflexionar en la inmensidad de este hecho. El Creador del universo, el Verbo encarnado, aquel que tenía todo el poder en sus manos y que sabía perfectamente que en cuestión de minutos Lázaro saldría caminando de la tumba, decidió llorar. Jesús no contuvo sus lágrimas ni se mostró indiferente o distante ante el dolor humano. Lloró por compasión genuina hacia Marta y María. Lloró porque sentía el peso de la tristeza que afligía a sus amigos. Lloró ante el espectáculo de la muerte, que es el fruto amargo del pecado en el mundo. Sus lágrimas revelan que tenemos un Dios que no es ajeno a nuestras penas, un Salvador que no nos observa desde una distancia fría, sino que entra en nuestros abismos, camina por nuestros valles de sombra y llora con los que lloran. Al ver correr las lágrimas por el rostro de Jesús, algunos de los presentes comentaron con asombro: miren cómo lo amaba. Pero otros, manteniendo una postura crítica y escéptica, murmuraron: no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber evitado también que Lázaro muriera. Una vez más, la incredulidad humana cuestionaba la capacidad o la buena voluntad de Dios basándose únicamente en las apariencias del momento. Jesús, profundamente conmovido otra vez en su interior, se dirigió finalmente al sepulcro. La tumba era una cueva, y tenía una gran piedra colocada encima de la entrada. Al llegar al lugar donde yacía el cuerpo de su amigo, Jesús dio una orden contundente y desconcertante para todos los presentes: quiten la piedra. Esta orden provocó una reacción inmediata en Marta. Ella, siempre práctica y consciente de las realidades físicas, interpuso una objeción llena de lógica humana: Señor, huele mal ya, porque lleva 4 días. Marta estaba mirando el estado natural de las cosas. La descomposición había comenzado, el hedor de la muerte era una realidad ineludible y la razón dictaba que abrir la tumba solo traería vergüenza.
mal olor y un dolor innecesario para los presentes. Pero Jesús le respondió con una reprensión amorosa y una promesa eterna: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Con esta frase, el Señor estableció un principio fundamental del reino de los cielos. En la lógica de Dios, no vemos para creer, sino que creemos para ver. Para ver la manifestación del poder divino, es necesario primero retirar la piedra de la incredulidad, la piedra del temor y la piedra de los razonamientos humanos que intentan limitar lo que Dios puede hacer. Sometiéndose a la autoridad del Maestro, la gente procedió a quitar la piedra de la entrada de la cueva. El sepulcro quedó abierto, dejando al descubierto la oscuridad de la tumba. Entonces, Jesús alzó sus ojos al cielo y oró al Padre. Su oración no fue una plegaria desesperada pidiendo ayuda, sino una oración de acción de gracias y de afirmación de su comunión con Dios. Dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tras pronunciar estas palabras, Jesús se puso de pie frente al sepulcro abierto y clamó a gran voz con una autoridad suprema que resonó en todo el lugar: Lázaro, ven fuera. Aquel grito conmovió las bases del mundo visible e invisible. La voz que en el principio de la creación había dicho: sea la luz, y la luz fue, resonó ahora en las tinieblas de la tumba. Cuentan algunos comentaristas bíblicos que Jesús tuvo que llamar a Lázaro específicamente por su nombre, porque si hubiera dicho simplemente: ven fuera, todos los muertos que yacían en los sepulcros de la tierra habrían resucitado en ese mismo instante debido al poder absoluto de su voz. E inmediatamente, lo que la razón humana consideraba imposible sucedió. El hombre que llevaba 4 días muerto, el cuerpo que estaba en proceso de descomposición, volvió a la vida. Su corazón comenzó a latir de nuevo, la sangre volvió a circular por sus venas, sus pulmones se llenaron de aire y la salud perfecta restauró cada célula de su ser. Y el que había muerto salió de la cueva, con las manos y los pies atados con vendas de lino y el rostro envuelto en un sudario. El impacto visual de aquella escena debió ser sobrecogedor. Un hombre envuelto en las ropas de la muerte, caminando lentamente hacia la luz del día desde el interior de una tumba. Jesús contempló a su amigo resucitado y dio una última instrucción a los presentes: desátenlo y déjenlo ir. No bastaba con que Lázaro estuviera vivo, era necesario quitarle las ataduras del pasado, las vendas que lo vinculaban con el sepulcro, para que pudiera caminar en la plenitud de su nueva vida. El capítulo 11 de Juan concluye mostrando el tremendo impacto que este milagro tuvo en la gente. Muchos de los judíos que habían acudido a consolar a María y que presenciaron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Sin embargo, otros fueron a los fariseos para contarles lo sucedido. A partir de ese día, temiendo que toda la gente siguiera a Jesús y que los romanos destruyeran su nación y su templo, los principales sacerdotes y los fariseos tomaron la decisión definitiva de acordar la muerte de Jesús. La resurrección de Lázaro se convirtió en el detonante final que llevaría a la crucifixión del Señor, demostrando que Jesús entregó voluntariamente su vida para dar vida a los hombres. Al meditar de forma detallada y reflexiva en todo el desarrollo del capítulo 11 de Juan, descubrimos enseñanzas espirituales profundas que trascienden la historia y se aplican directamente a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. La primera gran lección que nos ofrece este pasaje es que los retrasos de Dios jamás deben ser interpretados como un abandono o como una falta de amor. En nuestra cultura contemporánea, donde todo es instantáneo y la prisa domina nuestras rutinas, nos cuesta enormemente aceptar la espera. Queremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones y soluciones automáticas a nuestros problemas. Sin embargo, el tiempo de Dios funciona bajo una dimensión distinta. Cuando Dios parece no responder de inmediato, no es porque sea indiferente a nuestro sufrimiento o porque se haya olvidado de sus promesas. Dios permite que ciertas situaciones lleguen a un punto en el que toda solución humana sea imposible, para que cuando Él intervenga, no quede duda alguna de que la gloria le pertenece únicamente a Él. Marta y María esperaban una sanación, pero Jesús tenía preparado algo infinitamente mejor, una resurrección. Si Jesús hubiera llegado al primer día, habría sanado a un hombre enfermo, lo cual habría sido maravilloso, pero al llegar al 4º día, resucitó a un muerto, revelando así su gloria eterna. Quizás hoy te encuentres en tu propio 4º día. Quizás sientas que ese proyecto, esa relación, esa salud o esa fe ya ha muerto y lleva días en el sepulcro. El pasaje de Juan capítulo 11 nos invita a confiar en que, aun cuando todo parezca perdido y con mal olor, la palabra del Señor sigue teniendo el poder de traer vida donde solo hay muerte. La segunda enseñanza fundamental es la profunda empatía de Dios hacia nuestro dolor.
El hecho de que Jesús haya llorado ante la tumba de Lázaro destruye la falsa idea de que la fe verdadera exige reprimir nuestras emociones o mostrar una fortaleza estoica e insensible. Dios comprende nuestras